Si bien se supo que el rodaje de la tercera temporada de la serie Jalsapkn de Ogm Pictures de Star Television comenzaría en agosto, hubo otra despedida del elenco de la serie. Según la noticia reportada por Virsen Altuntas, la serie de televisión Jalsapkn amplió su vida en pantalla con su éxito de ventas internacionales. La historia de la serie firmada por Ogm Pictures se renovará en la nueva temporada. Por este motivo, se produjo otra separación al final de la temporada. Turgut Tunsalp, el Seamus de la serie, también se despidió del equipo de la serie. Se supo que Tunsalp estaba en conversaciones para rodar otra serie bajo el paraguas de Ogm. Afra Sarasoglu supuestamente dejó la serie. En un artículo de noticias en ulusalpost.com, se afirmó que Afra Sarasoglu, quien interpretó al personaje de Seyran en la serie, se despidió. La serie de Star Television Jalsapkn, que dejó su huella los viernes por la noche, completó sus episodios esta temporada con su episodio 73 la noche del 7 de junio. Seyran cae al suelo y se desploma. ¿Seyran está muerto? La serie fue maravillada por los espectadores. Aquí los detalles de lo sucedido. La serie Jalsapkn de Star Television destacó una triste despedida para sus espectadores con su final de temporada. Si bien la serie vio el regreso del personaje Orhan, se despidió de la muerte de Afra Sarasoglu, quien interpretó al personaje Seyran. No hubo declaraciones al respecto por parte del productor de la serie ni de Afra Sarasoglu. Si se hace alguna declaración sobre el tema, se agregará a nuestras noticias. La muerte del personaje Seyran, interpretado por Afra Sarasoglu, afectó profundamente al público. El episodio final de la serie cerró la temporada presentando una atmósfera enriquecida por los vínculos emocionales y los acontecimientos dramáticos entre los personajes. El final de temporada de la serie Jalsapkn fue seguido con gran interés por los espectadores, y tuvo un gran impacto en las redes sociales. El trágico final del personaje de Seyran, y el regreso de Orhan se convirtió en tema de discusión entre los espectadores, y despertó curiosidad sobre la próxima temporada de la serie. Con el final de temporada de la serie, los fanáticos de la serie Jalsapkn comenzaron a esperar ansiosamente la emoción y los desarrollos de la nueva temporada. Lo que sucederá en los futuros episodios de la serie, y cómo se desarrollarán los personajes son algunos de los temas que los espectadores de la serie esperan con gran curiosidad. La serie de Star Television Jalsapkn, que dejó su huella los viernes por la noche, llegó a su final de temporada con su episodio 73 la noche del 7 de junio. La serie incluye el sorprendente plan de Ali Saga y la pregunta, ¿Seyran está muerto? La pregunta dejó ella. Aquí están los eventos que tuvieron lugar en el final de temporada de la serie de televisión Jalsapkn. En el episodio 73 de la serie Jalsapkn, el plan de Alice Coran y el colapso de Seyran llamaron la atención. Apoyo de Pelin a Seyran. En el último episodio de la serie Jalsapkn, Seyran, quien se sorprendió cuando Pelin apareció frente a Seyran, dijo, «Estoy pensando en Ferit. Él tiene derecho a saber de usted sobre su enfermedad». Seyran le dijo a Ferit que no podía hacer eso. Diciendo que respetaba su decisión, Pelin le tendió la mano. Ferit, quien aceptó la oferta del conde Zilla, informó a Seyran que asistirían a una fiesta por la noche a petición suya. Al mismo tiempo, Targ, quien le prometió a Seyran que liberaría a Kaya, liberó a Kaya. Kaya llamó a Suna lo antes posible, y le dijo que tenía dudas sobre el médico y le aconsejó que llamara a Esme. En ese momento, Esme contestó el teléfono a petición de Tayar, quien le apuntó con un arma y la amenazó. Esme, quien le dijo a su hija que estaba bien, se enteró de que Tayar era el marido de Mecide cuando colgó el teléfono. Ferit, quien cambió su estilo a pedido del conde Zilla, y regresó a la mansión por la noche, tuvo una discusión con Atice mientras estaba a punto de salir con Seyran. Ferit le dijo que no respondería ante nadie, tomó a su esposa Seyran y se fue. Cuando Kaya regresó a casa por la noche, dijo que Tark era médico, como dijo, pero que no había recibido un expediente similar al de Seyran en los últimos meses, y que no conocía ni a Tark ni a Seyran. Creo que el objetivo de Tark es para pasar de contrabando a Seyran a Londres. Lo expresó con sus palabras. Al mismo tiempo, Ali Saga se enojó cuando supo que el conde Zilla quería tomar a su nieto bajo su protección. Inmediatamente ordenó a Latif que encontrara la dirección de la reunión. Ferit, por otro lado, dijo que él era el jefe de la marca en el lugar al que fue con la invitación del conde Zilla y dijo, «No estoy aquí esta noche en nombre de mi abuelo. Estoy aquí como la única persona
quien llevará el apellido Koran al futuro. El amor de Kazim y Zerrin ha terminado. Kazm, que se estaba divirtiendo en un lugar con Zerrin por la noche, sucumbió a sus celos y comenzó una pelea. Cuando la pareja abandonó el lugar, Kazim acusó a Zerrin y la abofeteó, lo que hizo que Zerrin se volviera loco. Zerrin lo abofeteó y le dijo: «No vuelvas a cruzarte conmigo. Creo que me confundiste con tu esposa. No puedes hacerme lo que le hiciste a ella». Suna, que estaba preocupada por su madre Esme, primero llamó a su padre y luego le contó a su tía Atus sobre la situación. Atice, que llamó a Kazm, colgó el teléfono cuando escuchó que estaba borracho. El miedo de Seiran a Ferit. Mientras tanto, Seiran, que estaba preocupado porque Ferit se reuniera con el conde Zilla y los hombres, informó de la situación a Alice Koran. Alice Aga dijo que estaba en camino y llegó allí. En ese momento, cuando se produjeron los disparos en la reunión del consejo, Seiran corrió y gritó Ferit. Ferit inmediatamente lo sacó y le dijo: «Este es Ferit Koran ahora. El lugar al que pertenezco es a la cabecera de esa mesa, y no romperás mi palabra hasta que llegue a la cabecera de esa mesa». Seiran dijo: «Si tu padre te viera así, se sentiría decepcionado. Simplemente estaría triste». Ferit le dijo que se fuera. Alice Koran, que irrumpió en la reunión del conde Zilla, dijo: «¿Quién es para hacer que mi nieto se siente en esta mesa sin mi conocimiento? ¿Quién eres tú?» «Aún no estoy muerto», gritó enojado. Alice Aga, que luego salió con el conde y Ferit, declaró que se ensuciaría las manos si fuera necesario para evitar que Ferit se involucrara en estos asuntos. Entonces, Ferit dijo: «Tu estatus Aga ha terminado, abuelo. Este es mi camino de ahora en adelante. Ni yo ni nadie más pagaremos el precio, no permitiré esto nunca más». Alice Aga, quien fue a la mansión después de las palabras de Ferit, le prometió a Seiran que los ayudaría, pero también le prometió que lo ayudaría incondicionalmente. Plan sorprendente de Alice Aga. Alice Koran, quien luego se retiró a su habitación, le explicó a Latif que les mostraría a todos quién era y dijo: «No hay necesidad de esperar. Todo terminará mañana». Seiran, que no pudo ver a Ferit con ella por la mañana, suspiró aliviada cuando lo vio hablando con Abidin. En ese momento, Alice Aga también envió un mensaje a Latif y Fakat. Y Fakat, quien despertó a Gulgun y le dijo que se preparara, dijo: «Vamos a enfriar el fuego dentro de nosotros». Al mismo tiempo, Kazm, que se enteró de que Esme no había vuelto a casa, llamó a su tía Atus y le pidió ayuda. Seiran accedió a encontrarse con Tark y abandonó la mansión. Los enemigos fueron derrotos. En ese momento, Esme, que le estaba gritando a Tayar, tuvo miedo de sus palabras y empezó a gritar. Tayar dijo: «Estrangulé a Mecide y la arrinconé porque gritaba así, y te estrangularé a ti también». Mientras Tayar la atacaba, Kazm salvó a Esme. Mientras Suna se encuentra con Safet afuera y le tiende una trampa, Seiran rompió los boletos que le dio Tark frente a ella. Con todos estos acontecimientos, Tayar, Semuz, Safet y Tark fueron derrotados. El poder de la familia Koran. Pelin, que estaba llamando a Ferit y a su madre en ese momento, también admitió que Seiran le había mentido en su teléfono. Abidin, Pelin y Ferit fueron al lugar que Seiran dijo y llamó. Al decir que Alice Aga hizo lo que dijo, Seiran afirmó que había atrapado a todos. Mientras los tres esperaban juntos, Pelin se disculpó por todo lo que había hecho. Frente a sus enemigos con toda su familia, Alice Koran dijo: «Sois seres tan despreciables y patéticos que vuestros corazones son negros. Mereces morir, pero no mereces el pecado. Los traje a todos específicamente aquí. Una vez que estemos unidos, ningún poder podrá separar a nuestra familia», afirmó. Acto seguido, Ferit se disculpó con su abuelo y escuchó las palabras de Alice Aga: «No te preocupes, llegará tu momento. Entonces serás más fuerte que Zilla y yo. Orhan ha vuelto». Alice Koran, que reunió a toda la familia para cenar por la noche, dijo: «Aquellos que pretendían nuestra paz y felicidad fueron castigados. No hay compensación por una sola muerte en la vida. Estoy aquí para volver a comprender esta verdad, y compartir con todos ustedes el secreto que les he ocultado por razones de seguridad. Quizás estés enojado conmigo, deja tu enojo a un lado. La felicidad que experimentarán esta noche nunca se repetirá ni se describirá», afirmó. Cuando Latif abrió la puerta tras la petición de Alice Aga, entró Orhan Koran. Hubo una gran felicidad cuando Ferit y Gulgun corrieron y lo abrazaron.
¿Morirá Seiran? Seiran, que miraba a toda su familia desde lejos, cayó al suelo mientras pensaba, no quiero morir. En ese momento, Suna, que temía por su hermano, dijo, está muy enfermo, Seiran, te lo estaba ocultando. Gritó porque Ferit Seiran se estaba muriendo. Ferit, que quedó impactado por lo que escuchó, gritó, Seiran no respira, ayúdame. El equipo de la serie Yalsapkn, producida por OGM Pictures y la serie Record de Star, se reunió para celebrar el final de su segunda temporada. Se llevó a cabo el evento de despedida de la temporada de la serie Yalsapkn, que dejó su huella en la pantalla con su fuerte elenco y su éxito nacional e internacional. El equipo dejó atrás el cansancio de la temporada en el evento, al que asistieron los actores, el equipo de rodaje, el director Burcu Alptekin y el productor Onur Gubenatam. Del evento quedaron momentos divertidos. Los momentos en los que Afra Sarasoglu se hizo cargo de la batería, y todo el equipo se divirtió se convirtieron en trending topic en las redes sociales. No olvides suscribirte y darle me gusta a mi canal para obtener más información.